Bueno, chicos, seguimos con la segunda parte del verbo. Como te dije, es un tema amplio, hacía falta grabarlo en dos partes. Ya hemos visto en qué se diferencia un verbo transitivo de un verbo intransitivo. Entonces continuamos con los tipos. También tenemos lo siguiente, los llamados verbos reflejos, los cuasi reflejos y los verbos recíprocos. Empecemos con el de arriba. Un verbo reflejo es aquel que rebota, que recae en el mismo sujeto. Por ejemplo, si tú dices Daniel se peina, es obvio que él se peina a sí mismo. Es una acción que él mismo puede hacer. Tú te irás a bañar. Obviamente tú te bañas a ti mismo. Yo me lavo el rostro. Obviamente yo me lavo a mí mismo. Entonces, en estos tres casos, peina, irás a bañar, que es una perífrasis verbal, lo que vimos al comienzo de la clase. Lavo son verbos reflejos porque rebotan en el mismo sujeto. Puedes tú apoyarte diciendo al final a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo. Apóyate de eso para que los puedas reconocer. En cambio, los cuasi reflejos no rebotan, son aquellos que no recaen en el sujeto. Por ejemplo, si tú dices Daniel se resbaló, es imposible que tú digas Daniel se resbaló a sí mismo. No tiene sentido eso. Tú te irás de viaje. Tampoco tiene sentido que tú digas tú te irás de viaje a ti mismo. No se puede. Yo me despierto a mí mismo. No se puede, es imposible que tú si estás dormido te despiertas a ti mismo, ¿no? Tú te despiertas solo, pero no es que te despiertas a ti mismo. Entonces, aquí resbaló, irás y despierto son ejemplos de verbos cuasi reflejos porque no rebotan en el sujeto. No se puede usar el a sí mismo, el a ti mismo y el a mí mismo. Y los llamados recíprocos se da con dos o más personas y es una acción que se da entre todos por igual. Por ejemplo, Juan y Diego se aman. Aman es un verbo recíproco porque Juana ama a Diego y Diego ama a Juana. Entonces, se dice que aman es un verbo recíproco porque la acción es mutua. Por ejemplo, mi padre, mi madre y yo nos abrazamos efusivamente. Abrazamos es un verbo recíproco porque el papá abraza a la mamá y al hijo y al mismo tiempo la mamá abraza al papá y al hijo y al mismo tiempo el hijo está abrazando a papá y a mamá. Entonces es una acción recíproca. Para que te apoyes puedes usar entre sí. Por ejemplo, Juana y Diego se aman entre sí. Tiene sentido. Mi padre, mi madre y yo nos abrazamos efusivamente entre nosotros. También tiene sentido, ¿no? Puedes usar el entre sí, el entre nosotros, si es en segunda persona, entre ustedes, ¿no? Y vas a ver que tiene sentido. En este caso, es importante que los puedas tú descubrir correctamente. Ahora, ¿a qué llamamos verbos regulares y verbos irregulares? Recuerda que también hemos visto eso en clases presenciales, ¿no? Los llamados verbos regulares, recuérdalo, son los verbos que no sufren variación en su raíz cuando tú los conjugas. La raíz se mantiene. La raíz mantiene su regularidad. Por eso que se llaman regulares. Por ejemplo, cantar es un verbo regular porque por más que tú digas canto, canté, cantaste, cantamos, de la C hasta la T, la raíz cant no cambia, no cambia. Entonces, como la raíz no cambia, se dice que es un verbo regular. En cambio, ¿no? Los verbos irregulares son los que sí sufren variación en su raíz cuando tú los conjugas, o sea que no mantienen su regularidad. Por ejemplo, el verbo dormir es un verbo irregular
Porque cuando tú conjugas dormir, tú dices duermo. Y fíjate cómo la raíz ya cambió. La raíz era con O, pero duermo es con U y con E. Entonces, dormir es un verbo irregular. Los verbos impersonales son aquellos verbos que no admiten un sujeto. Es imposible que tú les pongas un sujeto adelante. Básicamente son verbos que aluden a clima. Por ejemplo, llovió mucho anoche. Hoy nevará en la sierra. Hizo mucho frío. Llovió, nevará, hizo, son verbos impersonales porque aluden a climas y tú no les puedes poner sujeto adelante. Por ejemplo, si tú dices, Jorge llovió mucho, te pregunto, ¿una persona puede llover? Si tú dices, Carlos hizo mucho frío, ¿una persona puede hacer frío? Entonces, es por esa razón que se les llama impersonales, ¿no? Pero también son los llamados carteles de compra-venta. Por ejemplo, se venden autos de segunda. Ese venden también es un verbo impersonal, porque tampoco les puedes poner una persona adelante, ¿no? Tampoco tú podrías decir, Juan se venden autos. No tiene sentido. Entonces, cuando veas verbos climáticos o de carteles de venta o alquiler, son al ojo verbos impersonales, ¿no? No les puedes poner adelante un sujeto, ¿ok? Para finalizar, vamos a recordar las formas no personales del verbo. Recuerda que las llamadas formas no personales del verbo son las formas que poseen los verbos que no están conjugados. Por lo tanto, por sí solos no puedes tú considerarlos como verbos. Para que tú los consideres como verbos, deben formar parte de una estructura verbal más grande. Por ejemplo, una forma no personal son los infinitivos. Recuerda que los infinitivos son verbos acabados en ar, ir. Ahora, para que puedan ser considerados como verbos, no pueden estar solos. Por ejemplo, comer es saludable. Vemos ahí la palabra comer, que acaba en pero así como está ahí, no es un verbo porque está solito, no está conjugado. Para que tú lo concibas como un verbo, debe formar parte de una estructura más grande. Por ejemplo, ¿no? Voy a comer un mango. Ese voy a comer, eso sí es un verbo. Eso sí, es una perífrasis verbal. ¿Ok? Recuerda que con los infinitivos tú puedes formar perífrasis verbal. Otra forma no personal son los llamados gerundios, que son los verbos acabados en ando, endo. Por ejemplo, ¿no? Cantando hago mis tareas. Así como está solo, no es un verbo, es un adverbio. Para que pueda ser considerado como un verbo, tiene que estar en una estructura mayor. Por ejemplo, estoy cantando una balada. Ese estoy cantando sí es un verbo, es una perífrasis verbal. Y otra forma no personal son los llamados participios, que son los verbos acabados en ado, ido, cho, to, so. Cuando están solos, no pueden ser considerados como un verbo porque son adjetivos. Por ejemplo, él es un joven perdido. Perdido acaba en ido, pero no es un verbo, es un adjetivo. Para que puedan ser considerados como un verbo, tiene que estar en una estructura mayor. Por ejemplo, él se ha perdido en la calle. Ese ha perdido sí es un verbo, porque es un verbo compuesto. Recuerda que con los participios tú formas verbos compuestos. Chicos, hemos llegado a la parte final, pero te estoy enviando un Kahoot con 10 preguntas sobre este tema. Te recomiendo que veas el video o los videos, porque son dos, por segunda vez, ¿ok? Te recomiendo eso. Y te estoy colocando 1 minuto por pregunta.
tiempo más que suficiente para que puedas contestar correctamente. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos por Zoom. Cuídense.